Mi hermano favorito saboteó mi oportunidad de tener éxito, corté lazos con mi familia tóxica y años después quisieron volver para aprovecharse de mi éxito. Pero ya era demasiado tarde. Para darles un poco de contexto, vengo de una familia en la que el favoritismo no solo era evidente, sino descarado. Desde que éramos pequeños, mi hermano siempre fue el centro de atención, el niño prodigio, el heredero del orgullo familiar. Yo, por otro lado, era la hija mayor, la que tenía que dar el ejemplo, la que debía ceder, la que tenía que hacer sacrificios por el bien de la familia. Nunca importaba lo que lograra o lo que quisiera hacer con mi vida, porque, al final del día, todo giraba en torno a mi hermano. Mis padres no eran personas crueles en un sentido físico, pero la diferencia en el trato era tan marcada que desde muy joven entendí que, para ellos, yo simplemente no importaba tanto. En reuniones familiares, siempre escuchaba comentarios como «¿Qué suerte tienes de tener un hermano tan talentoso? Deberías aprender de él» o «No todos pueden ser estrellas, pero al menos puedes apoyarlo». Sí, esa era mi existencia, la sombra de alguien más. Lo peor es que mi hermano no solo era consciente de este favoritismo, sino que lo usaba a su favor. Sabía que podía hacer lo que quisiera y nunca enfrentaría consecuencia. Cuando rompía algo, era mi culpa por no haberlo supervisado. Si hacía un berrinche en público, yo tenía que calmarlo. Cuando sacaba malas notas, mis padres buscaban excusas para justificarlo. Si yo sacaba las mejores calificaciones, apenas recibía un «eso es lo mínimo que esperamos de ti». La primera gran traición ocurrió cuando tenía 18 años. Había estado trabajando en un proyecto para una beca universitaria que me permitiría salir del estado y estudiar en la universidad de mis sueños. Pasé meses preparándome, investigando y escribiendo un ensayo que, según mis profesores, era brillante. Cuando finalmente envié la solicitud, me sentí aliviada y emocionada. Pero, unos días antes de la fecha límite para recibir una respuesta, descubrí algo que me dejó en shock. Mi hermano había entrado en mi correo electrónico y había borrado el mensaje de confirmación que la universidad me había enviado. No me enteré de esto hasta que ya era demasiado tarde. Cuando enfrenté a mis padres y les conté lo que había pasado, su reacción me dejó sin palabras. No estaban molestos con él. No hubo castigos. No hubo disculpas. Solo excusas. Bueno, tal vez era una señal de que no debías irte tan lejos, dijo mi madre con tono despreocupado. Tu hermano solo quería protegerte. No seas dramática, agregó mi padre, como si hubiera sido un simple malentendido y no una puñalada en la espalda. Ahí fue cuando entendí que nunca podría confiar en ello. Pero la historia no termina ahí. De hecho, ese fue solo el comienzo de una serie de eventos que, años más tarde, me llevarían a tomar la decisión más importante de mi vida, alejarme por completo de ello. Después de ese episodio con la universidad, mi resentimiento hacia mi familia solo creció. No podía entender cómo podían minimizar algo tan grave, cómo podían seguir actuando como si nada hubiera pasado. Pero como siempre, mi hermano era intocable. Terminé quedándome en nuestra ciudad natal y asistiendo a una universidad local, algo que nunca estuvo en mis planes. Para mis padres, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque así podían seguir cuidándome, lo que realmente significaba que podía seguir cumpliendo con las expectativas familiares y estar disponible para atender cualquier necesidad de mi hermano. Los años pasaron y, a pesar de todo, logré destacar en la universidad. Me esforcé muchísimo y terminé graduándome con honores en administración de empresas. Mientras tanto, mi hermano apenas si lograba pasar sus clases. Mis padres, por supuesto, nunca lo vieron como un problema. Siempre había una excusa para justificar su mediocridad. Los hombres tienen más presión, no todos son buenos en la escuela, pero eso no significa que no vayan a triunfar en la vida. Tal vez la universidad simplemente no es lo suyo. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una firma importante, y por primera vez, empecé a ver un futuro en el que podría independizarme completamente de ello. Pero aquí viene la parte que de verdad marcó el punto de quiebre en mi relación con mi familia. Había estado ahorrando durante un par de años para lanzar mi propio negocio. No quería depender de nadie, quería construir algo desde cero y sabía que tenía las habilidades para hacerlo. Mi plan era abrir una pequeña empresa de consultoría, enfocada en ayudar a emprendedores a desarrollar estrategias de crecimiento y financiamiento. Tenía una socia con la que había trabajado antes y juntas armamos un plan sólido. Solo necesitábamos un inversionista inicial para despegar. Fue entonces cuando, después de mucho pensarlo, decidí acercarme a mis padres. La verdad, no quería hacerlo. Sabía que, en el fondo, no me veían como alguien con capacidad de triunfar en los negocios, pero mi padre siempre había sido un hombre de números, alguien que podía reconocer una buena inversión cuando la veía. Así que preparé una presentación profesional, detallé el modelo de negocio, los posibles retornos y los riesgos, y les propuse que invirtieran en nuestra empresa. Para mi sorpresa, mi padre pareció interesado. Bueno, suena prometedor. Deberíamos hablar con los abogados y ver si podemos hacer algo al respecto, dijo después de revisar los documentos. Por un momento, pensé que quizás estaba equivocada sobre ello. Tal vez no todo estaba perdido,
tal vez, solo tal vez, podrían apoyarme en esto. Pero entonces, mi hermano entró en escena. Una semana después de esa conversación con mi padre, mis padres me llamaron para decirme que habían cambiado de opinión, que habían analizado el proyecto con más calma y que no les parecía una inversión viable. No entendía nada. ¿Cómo podían haber pasado de estar interesados a descartarlo por completo en cuestión de días? Presioné para que me dieran una explicación, y finalmente la obtuve. Mi hermano les había convencido de que mi idea era un desastre y que lo mejor era no arriesgarse. Sí, otra vez. Mi hermano, que no tenía ni la más mínima experiencia en negocios, que apenas y había logrado salir de la universidad, que nunca había trabajado realmente, les dijo que mi empresa era una pérdida de tiempo y ellos le creyeron. Así, sin más. No podía creerlo. Me sentí traicionada, humillada y, sobre todo, estúpida por haber pensado que las cosas podrían ser diferentes esta vez. Intenté explicarles lo que significaba para mí, lo mucho que había trabajado para llegar hasta este punto, pero no sirvió de nada. Mi madre incluso se atrevió a decir: tu hermano solo quiere lo mejor para ti. No te enojes con él por preocuparse. Fue en ese momento cuando tomé la decisión, jamás volvería a pedirles nada. No quería su dinero, no quería su apoyo, no quería nada de ellos. Colgué la llamada sin decir una palabra más y me quedé sentada en mi departamento, sintiendo como el enojo hervía dentro de mí. No iba a dejar que me detuvieran. No esta vez. A pesar del golpe, mi socia y yo seguimos adelante. Buscamos inversionistas, golpeamos puertas y, después de mucho esfuerzo, logramos conseguir el financiamiento que necesitábamos. Fue difícil, pero lo logramos. Y cuando, un par de años después, nuestra empresa comenzó a despegar, mi familia hizo lo que jamás imaginé: volvieron, queriendo ser parte de mi éxito. Pasaron un par de años desde aquel día en que mis padres me dejaron colgada por culpa de mi hermano. Honestamente, aunque al principio fue un golpe duro, ahora me doy cuenta de que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Mi socia y yo seguimos trabajando sin descanso, buscando inversionistas, ajustando nuestro modelo de negocio y sacando adelante la empresa con los pocos recursos que teníamos. Hubo noches en las que apenas dormíamos, días en los que sentíamos que todo se iba a venir abajo, pero no nos rendimos. Los primeros meses fueron un infierno. Sin el respaldo financiero de mis padres, tuvimos que hacer sacrificios enormes. Vendí prácticamente todas mis cosas innecesarias, me mudé a un apartamento mucho más pequeño y dejé de salir con amigos porque cada centavo contaba. Nos tocó vivir de manera austera mientras intentábamos que nuestro negocio despegara. Y entonces, poco a poco, empezamos a ver los frutos de nuestro trabajo. Conseguimos nuestro primer gran cliente, lo que nos permitió expandir nuestros servicios. Luego vino otro, y antes de darnos cuenta, ya teníamos una lista estable de clientes y nuestro nombre comenzaba a hacerse conocido en la industria. Cuando finalmente rompimos la barrera del $1.000.000 en ingresos anuales, me di cuenta de que lo habíamos logrado. Sin ayuda, sin palancas, sin el apoyo de una familia que jamás creyó en mí. Todo había sido resultado de nuestro esfuerzo. Fue en ese punto en el que volví a recibir noticias de mi familia. Un domingo en la mañana, cuando estaba disfrutando de mi día libre, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, hija. Queremos hablar contigo. ¿Podemos vernos esta semana? Me quedé mirando el teléfono durante un rato, intentando procesar lo que acababa de leer. Era mi madre. Después de casi 4 años sin buscarme, ahí estaba, escribiéndome como si nada hubiera pasado. No respondí. Pensé que lo mejor era simplemente ignorarlos, pero 2 días después, alguien tocó a mi puerta. Abrí y ahí estaban, mis padres. Por un momento, pensé que tal vez estaban allí para disculparse, que finalmente habían entendido el daño que me hicieron y querían enmendar las cosas. Tal vez, después de tantos años, podrían ser los padres que nunca fueron. Pero no. Apenas crucé mirada con mi padre, supe que algo no cuadraba. No traían cara de arrepentimiento, sino de negocios. Hemos estado viendo cómo te ha ido con tu empresa. Felicidades, hija. Nos sentimos muy orgullosos de ti, dijo mi madre con una sonrisa forzada. No respondí. Solo los miré fijamente, esperando que llegaran al punto. Bueno, después de ver cómo te ha ido, pensamos que quizás podríamos invertir en tu empresa. Queremos ser parte de esto. Sabemos que has trabajado mucho, y queremos ayudarte a llevar tu negocio aún más lejos. Tuve que contener la risa. ¿De verdad estaban diciendo eso? Mi padre, el mismo que me dejó colgada cuando más lo necesitaba, ¿ahora quería invertir en mi empresa solo porque ya no me necesitaba? Mi madre, la misma que nunca creyó en mí, ¿ahora estaba orgullosa de mis logros? Y peor aún, ¿pensaban que iba a aceptar su dinero? No pude evitar reírme. ¿En serio? Después de todo este tiempo, vienen aquí como si nada y esperan que los acepte con los brazos abiertos. Ellos se miraron incómodos. Mi padre intentó mantener su postura seria, pero noté la incomodidad en su expresión. No queremos traer el pasado al presente, hija.
Todos cometemos errores, y pensamos que ahora podríamos trabajar juntos para el beneficio de la familia. ¿La familia?, repetí con ironía. ¿La misma familia que me dejó tirada cuando más la necesitaba? La misma familia que escuchó a mi hermano sin siquiera darme una oportunidad. Tu hermano solo quería lo mejor para ti. No podíamos arriesgarnos en una inversión que no estaba clara en ese momento, intervino mi madre. Eso me encendió. No digan que fue por eso. Fue porque siempre lo han puesto al primero, porque nunca creyeron en mí, porque para ustedes, yo nunca fui lo suficientemente valiosa. Y ahora que ven que tuve éxito sin ustedes, ¿quieren formar parte de esto? El silencio en la sala fue ensordecedor. Mi padre se veía tenso. Sabía que tenía que decir algo, que necesitaba intentar salvar la situación. Hija, no hay necesidad de ser así. Somos tu familia. Podemos ayudarte a expandirte aún más. No seas orgullosa. Esto es lo correcto. Me crucé de brazos y suspiré. No necesito su dinero. No necesito nada de ustedes. Se acabó. Mi madre soltó un pequeño jadeo, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo puedes hablarle así a tu padre? Él solo quiere lo mejor para ti. No. Él quiere lo mejor para él. No se equivoquen, esto no es una reconciliación. Es un negocio, y ya no quiero hacer negocios con ustedes. Mis padres se quedaron en shock. Nunca pensaron que realmente lo rechazaría. Creo que, en su mente, yo siempre iba a ser esa niña desesperada por su aprobación, esa hija que haría lo que fuera por ser aceptada. Pero esa persona ya no existía. Después de un par de segundos de silencio, mi padre se levantó de su asiento y dijo: Nos vamos. Pero no olvides que algún día podrías necesitar de nosotros. Sonreí. No lo creo. Sin decir nada más, los acompañé hasta la puerta. Cuando salieron, cerré la puerta con fuerza detrás de ellos. Y ahí terminó mi relación con mis padres para siempre. Pero la historia no terminó ahí. Porque mi hermano aún tenía algo que decir. Pensé que con la visita de mis padres todo había terminado. Que ese sería el final de la historia y que no volvería a saber de ellos. Pero, como siempre, subestimé la capacidad de mi hermano para arruinarme la vida. Apenas unas horas después de echar a mis padres de mi casa, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fueron llamadas de números desconocidos que ignoré. Luego vinieron los mensajes. Al principio pensé que eran spam, pero cuando abrí uno, vi que no. ¿Cómo te atreves a tratar a nuestros padres así? No puedes simplemente darles la espalda después de todo lo que hicieron por ti. Eres una ingrata. Sin ellos no serías nada. Eran mensajes de familiares, primos, tíos, incluso algunos amigos de la familia con los que ni siquiera hablaba. Mi madre había hecho lo suyo, llorar, lamentarse, victimizarse y hacerme ver como la mala de la historia. Pero lo peor vino cuando mi hermano decidió llamarme. Normalmente, nunca hubiera contestado, pero en ese momento estaba tan harta que lo hice. ¿Qué quieres?, solté con frialdad. ¿Qué demonios te pasa? Su voz sonaba furiosa, pero fingiendo calma. Papá y mamá fueron a verte con la mejor de las intenciones y tú los humillaste. ¿Qué clase de persona hace eso? Me reí. ¿En serio? ¿La mejor de las intenciones? Por favor. Solo vinieron porque ahora tengo algo que les interesa. Si mi empresa hubiera fracasado, ni siquiera habrían pensado en mí. Eso no es cierto. Sí lo es. Hubo un silencio incómodo. ¿Escucha? Su tono cambió, como si estuviera intentando sonar razonable. Sé que tienes resentimientos, pero la familia es la familia. Papá está dispuesto a invertir una buena cantidad. Puede ayudarte a expandirte, a llegar más lejos. ¿Por qué no lo ves como una oportunidad? ¿Una oportunidad?, me burlé. ¿La misma oportunidad que me negaste cuando convenciste a nuestros padres de no invertir en mi empresa? ¿Esa oportunidad? No respondió de inmediato. Yo solo. ¿Titubeó? Pensé que no era una buena inversión en ese momento. Quería proteger a nuestros padres de perder dinero. Ah, sí. Entonces, explícame por qué ahora sí crees que es una buena inversión. No tenía respuesta para eso. Mira, lo hecho está. No tiene sentido seguir con rencores. No seas infantil. Esto es un negocio, y si eres inteligente, aceptarás la oferta de papá. Eso fue todo. Eso fue lo que me hizo explotar. Porque después de años de desprecio, después de todos los sacrificios, después de todo lo que tuve que soportar para llegar hasta donde estoy, mi hermano seguía hablándome como si yo fuera la tonta de la familia, como si él tuviera que guiarme y decirme qué hacer. Respiré hondo y solté. No necesito su dinero. No necesito su aprobación. No necesito nada de ustedes. No seas estúpida, estás actuando con orgullo. No puedes seguir así. ¿Sabes qué? Sí puedo. Y lo haré. Te vas a arrepentir. No lo creo. Y colgué. Sabía que eso no iba a ser el final. Mi hermano no aceptaba un no por respuesta. Y tenía razón. A la mañana siguiente, vi mi nombre en las redes sociales, en publicaciones de familiares diciendo que me había vuelto arrogante, que me creía mejor que todos y que había humillado a mis propios padres.
Mis primos me enviaron capturas de pantalla de grupos familiares en WhatsApp donde mi madre decía que yo los había echado a la calle y que los había tratado como si fueran unos desconocidos. Algunos de mis tíos decían que debía disculparme inmediatamente. Otros dijeron que era una vergüenza para la familia. Era la misma historia de siempre, el niño dorado tenía el control de la narrativa, y yo era la villana. Pero ya no me importaba. No iba a dejar que su manipulación me afectara otra vez. Lo que no esperaba era el golpe que vendría después. Porque cuando mi hermano vio que sus ataques emocionales no me afectaban, decidió ir más lejos. Sabía que mi hermano no se iba a rendir tan fácilmente, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. Después de la llamada, después de toda la basura que mi familia estaba publicando sobre mí en redes sociales, simplemente decidí ignorarlos. Bloqueé a la mayoría, silencié notificaciones y me concentré en mi trabajo. Pensé que eventualmente se cansarían y seguirían con sus vidas. Me equivoqué. Una semana después, recibí un correo inesperado. Era de un inversionista con el que mi socia y yo habíamos estado en conversaciones durante meses. Todo indicaba que estaba a punto de cerrar un trato con nosotros, lo que significaría un gran impulso para la empresa. Pero su correo no era para confirmar la inversión. Después de recibir información preocupante sobre su historial y la forma en que maneja relaciones familiares y profesionales, hemos decidido no seguir adelante con nuestra inversión. Lamentamos cualquier inconveniente. Me quedé mirando la pantalla, sin entender bien lo que acababa de leer. ¿Información preocupante? Llamé de inmediato a mi socia, quien, para mi sorpresa, ya había recibido un correo similar. No entiendo qué está pasando, me dijo confundida. Ayer mismo me aseguraron que todo iba bien. Esto no tiene sentido. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Sabía exactamente qué estaba pasando. Fui directamente a mi computadora, abrí el navegador y comencé a buscar. No tardé en encontrarlo. Un perfil anónimo había comenzado a hacer publicaciones en foros empresariales y en redes sociales, asegurando que yo era problemática, irresponsable y que tenía un historial de conflictos familiares que ponía en duda mi ética profesional. No mencionaban mi nombre directamente, pero era obvio que hablaban de mí. Publicaban extractos de conversaciones falsas, supuestas quejas de antiguos socios y mensajes de texto manipulados en los que parecía que yo insultaba a clientes. Y no solo eso. Alguien había enviado correos a varios de nuestros inversionistas actuales con enlaces a esos foros, insinuando que debían tener cuidado con nosotras. La rabia me invadió de inmediato. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Llamé de inmediato a mi hermano. No me sorprendió que contestara con un tono de falsa sorpresa. Vaya, ¿a qué debo el honor de esta llamada? ¿Qué demonios hiciste? Escupí. No sé de qué hablas. No juegues conmigo. Sé que fuiste tú. Fuiste tú quien contactó a nuestros inversionistas, quien comenzó a difundir esas mentiras sobre mí. Se quedó en silencio unos segundos, pero luego soltó una risa. Bueno, supongamos que hice algo. ¿Y qué? Solo estoy protegiendo a la gente de asociarse con alguien como tú. Sentí la sangre hervir en mis venas. ¿Por qué? ¿Qué ganas con esto? Porque no soportas perder. Porque crees que puedes hacer todo sin ayuda. Pero déjame decirte algo, en este mundo, la gente como tú no sobrevive sin una familia. Si hubieras aceptado la inversión de papá, nada de esto habría pasado. Pero decidiste ponerte en mi contra. Y eso tiene consecuencias. Me quedé sin palabras. Sabía que mi hermano era un narcisista egoísta, pero jamás pensé que llegaría al punto de intentar destruir lo que tanto me había costado construir. Y lo peor de todo es que él lo sabía. Sabía que estaba arriesgando todo mi esfuerzo solo por su propio ego. ¿De verdad crees que esto va a detenerme? Dije finalmente, con voz fría. No lo sé. Pero sí sé que haré que te cueste. A ver cuánto aguantas antes de venir arrastrándote. Colgué sin decir más. Esa noche no dormí. Me quedé hasta tarde con mi socia, tratando de controlar los daños, contactando a los inversionistas que aún estaban con nosotras para aclarar la situación. Algunos entendieron y decidieron seguir confiando en nosotras, pero otros se retiraron por el simple hecho de no querer involucrarse en ningún drama. Fue una pesadilla. Y en ese momento, entendí algo muy claro, si mi hermano quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Esto no iba a quedar así. Pasé toda la noche en vela, tratando de controlar el desastre que mi hermano había causado. Perdimos algunos inversionistas, pero todavía quedaban otros que confiaban en nosotras. Sin embargo, el daño estaba hecho. Mi empresa, mi reputación, todo lo que había construido con esfuerzo estaba en la mira por culpa de su maldito ego. Mi socia intentó calmarme, diciéndome que las cosas se arreglarían con el tiempo, que mientras siguiéramos haciendo bien nuestro trabajo, la verdad saldría a la luz. Pero yo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Este no era solo un ataque, era una guerra. Y si mi hermano quería jugar sucio, yo estaba más que lista para demostrarle que había cometido el peor error de su vida. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. Le conté todo,
desde la manipulación de mi hermano hasta las publicaciones anónimas y los correos que se habían enviado a nuestros inversionistas. Revisamos todas las pruebas, y aunque no era fácil demostrar que él estaba detrás de todo, había patrones en los mensajes y correos que indicaban que alguien con acceso a información personal sobre mí estaba orquestando la campaña. Mi abogado me explicó que, aunque podríamos demandarlo, sería un proceso largo y costoso, y mi hermano probablemente haría todo lo posible por evitar dejar evidencia directa. Así que decidí jugar a mi manera. No iba a gastar energía intentando limpiar mi imagen con palabras. Iba a hacer algo mucho más efectivo, demostrar con hechos que mi hermano era un fraude. Me puse a investigar. Si él quería destruir mi negocio, yo iba a exponerlo a él. Sabía que seguía trabajando en la empresa de mi padre. Sabía que, a diferencia de mí, él no había construido nada por sí mismo. Y tenía la certeza de que, si buscaba lo suficiente, encontraría algo que pudiera usar en su contra. Y vaya que encontré. Hablé con antiguos compañeros de trabajo de mi hermano, gente que había estado en la empresa de mi padre y que ahora trabajaba en otros lugares. Al principio, nadie quería hablar mucho, pero bastó con hacer las preguntas correctas para que empezaran a salir los secretos. Resulta que mi hermano, ese gran hombre de negocios que según mis padres era un genio financiero, en realidad era un desastre. Había cometido errores garrafales en la empresa de mi padre. Había cerrado acuerdos sin verificar contratos, había despilfarrado dinero en inversiones sin sentido, y lo mejor de todo, había hecho uso indebido de los fondos de la compañía para cubrir sus propios gastos personales. Coches de lujo, viajes, incluso rentas en apartamentos que supuestamente eran para clientes, pero que en realidad eran para él y sus novias. Todo estaba documentado en reportes internos de la empresa. No era difícil conseguirlos cuando hablas con la gente correcta. Ahora tenía en mis manos algo mucho más poderoso que una simple venganza emocional. Tenía pruebas de que mi hermano no solo era un manipulador, sino un fraude financiero. Lo siguiente fue sencillo. Filtré la información de manera estratégica. No fui a la policía ni a la prensa. No todavía. En su lugar, envié la información a personas clave dentro de la empresa de mi padre. A socios importantes, inversionistas, empleados de alto nivel que tenían el poder de hacer algo al respecto. Sabía que mi padre no podría ignorar esto. Por más favoritismo que tuviera con mi hermano, su empresa era lo único que realmente le importaba. Y mi hermano acababa de convertirse en su mayor problema. No pasó ni una semana antes de que la bomba explotara. Mi padre fue forzado a hacer una auditoría interna cuando los inversionistas comenzaron a hacer preguntas sobre los movimientos financieros de mi hermano. Al principio, intentaron encubrirlo. Intentaron barrer todo debajo de la alfombra. Pero el problema era demasiado grande. Cuando descubrieron la magnitud de los desfalcos, no les quedó otra opción. Mi hermano fue despedido. No con honores, no con una carta de recomendación. Fue despedido con escándalo. El niño dorado había caído en desgracia. Mis padres, por supuesto, me culparon de todo. Mi madre me llamó entre gritos y lágrimas, diciendo que había destruido a la familia, que mi hermano solo había cometido algunos errores, pero no merecía esto. Mi padre fue más directo. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gruñó cuando finalmente contesté una de sus llamadas. Me reí con desprecio. Hice lo mismo que ustedes hicieron conmigo. Sabotear lo que alguien construyó con esfuerzo. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. ¿Crees que ganaste?, escupió. No necesito ganar. Solo necesitaba que vieras lo que se siente perder. Y colgué. La ironía de todo esto es que, después de arruinar su reputación, mi hermano intentó acercarse a mí. Pensó que, de alguna manera, yo lo ayudaría a recuperarse, que podría convencerme de que dejáramos atrás las diferencias y que tal vez podría encontrarle un puesto en mi empresa. Y cuando apareció en mi puerta, con esa sonrisa falsa que tanto odiaba, lo único que pude hacer fue reírme en su cara. Porque después de todo lo que me hizo, después de todas las veces que me trató como si yo no valiera nada, ahora él era el que no tenía nada. Mi hermano apareció en mi puerta una tarde de viernes, vestido con un traje caro que ahora parecía quedarle demasiado grande, como si de repente se hubiera encogido dentro de su propia piel. Su arrogancia seguía ahí, pero se notaba en su mirada que algo había cambiado. Él, el eterno niño dorado, el intocable, el protegido de mis padres, ahora estaba en problemas. Y lo sabía. ¿Qué quieres?, le solté sin emoción, cruzándome de brazos. Intentó sonreír, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pasado los últimos años saboteando mi vida. ¿Podemos hablar? Lo miré fijamente. Dijiste que me arrepentiría de no aceptar la inversión de papá. Dime, ¿quién se arrepiente ahora? Se le tensó la mandíbula, pero no respondió. Sabía que no podía hacerlo, porque por primera vez en su vida, él estaba en la posición de debilidad. Y yo tenía todo el control. Solo quiero aclarar las cosas. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero somos familia. Y la familia se apoya. Tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada. ¿Familia? ¿Apoyarse? ¿Ahora venía con eso? Ah, ahora somos familia. Qué conveniente.
suspiró, como si estuviera haciendo un esfuerzo titánico para no perder la paciencia. Mira, sé que estás molesta. Pero lo que pasó con la empresa de papá no es mi culpa. Solo hice lo mejor que pude, y tú lo llevaste demasiado lejos. Pero no tiene que ser así. Si nos ayudamos, podríamos hacer grandes cosas juntos. Ese fue el momento en el que ya no pude aguantarme más. Déjame ver si entiendo. Me saboteaste cuando intenté construir mi empresa. Arruinaste mi reputación con mentiras. Manipulaste a nuestros padres en mi contra. Y ahora que estás en la mierda, vienes a pedirme ayuda como si nada hubiera pasado. ¿Eso es lo que esperas de mí? Bajó la mirada por un momento, pero luego intentó recuperar la compostura. Es solo negocio. No tiene sentido seguir con esta guerra. Podemos dejar atrás el pasado. Asentí lentamente, fingiendo pensarlo. Tienes razón. El pasado es el pasado. Por un segundo, vi esperanza en sus ojos. Y luego, con toda la calma del mundo, agregué. Pero lo que no puedes dejar atrás son tus propias decisiones. Y ahora estás pagando por ellas. La furia le cruzó el rostro de inmediato. No puedes hacerme esto. Me burlé. ¿No puedo? ¿O no puedes aceptar que por primera vez en tu vida hay consecuencias para tus acciones? No respondió. Se quedó ahí, con la mandíbula apretada, con los puños cerrados, tratando de contener su rabia. Esperó. Tal vez pensó que cedería, que en el último segundo le daría una oportunidad. Pero nunca lo hice. Después de unos segundos, dio un paso atrás y me miró con asco. Te crees mejor que nosotros, ¿verdad? Sonreí. No, solo sé que no soy como ustedes. Y eso es lo que más te jode. Sin decir nada más, cerré la puerta en su cara. Y con eso, la historia de mi familia quedó oficialmente en el pasado. No sé qué pasó con mi hermano después de eso. No me importa. Mis padres intentaron contactarme un par de veces más, pero nunca respondí. Porque, al final del día, todo se reducía a una simple verdad. No me necesitaban cuando creían que no tenía futuro. Y ahora que tenían la prueba de que podía triunfar sin ellos,